Bien chicos, ¿cómo están? En esta nueva clase de física vamos a trabajar calor parte 2. He creído conveniente hacer un segundo video para culminar con el tema de calor, dado que han habido ciertas interrogantes en la sesión de Zoom anterior, ¿no? Vamos a desarrollar más ejercicios y a complementar la parte de poder calorífico. Calor sensible Q es la cantidad de calor que un cuerpo debe ganar o perder para aumentar o disminuir su temperatura. Y esta es la fórmula para calcular el calor sensible. Q es igual a calor específico por la masa por la variación de T. Te vas a dar cuenta más adelante que yo primero multiplico la masa, luego el calor específico, luego el triángulo de T. No hay ningún problema, el orden aquí no importa. Simplemente deben estar los tres elementos de la ecuación. Simple. El calor específico se mide en calorías sobre gramo por grado Celsius, también se mide en Joule sobre kilogramo por Kelvin, la masa en gramos, también en kilogramos, y la variación de T se mide en grados Celsius y también en Kelvin. Pero en esta sesión estamos dando la respuesta de calor en calorías. Significa eso que vamos a utilizar las primeras unidades de medida. O sea que el calor específico en calorías sobre gramo por grado Celsius, la masa en gramos y la temperatura en grados Celsius. Si no está en Celsius, o sea, si está en Kelvin, debes convertir a Celsius con las ecuaciones de conversión que ya hemos trabajado. Si la masa está en kilogramo, debes convertir a gramo, ya sé que solamente es una pequeña conversión ahí simple. Y si el calor específico está en Joule, kilogramo, Kelvin, también habrá que convertir. O en todo caso, se te va a dar en calorías sobre gramo por grado Celsius. Y no va a haber ningún problema. Debemos recordar también que una caloría es equivalente a 4,186 Joule y que una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Es muy simple de recordar. Vayamos ahora a los ejercicios. Ejercicio número 1. Demos lectura al enunciado. Dice: ¿cuántas calorías se deben suministrar a un bloque de plata de 400 gramos para elevar su temperatura de 18 grados Celsius hasta 318 grados Celsius? Calor específico de la plata, 0,06 calorías sobre gramo por grado Celsius. Lo primero que vas a hacer es identificar tus datos. Masa 400 gramos, calor específico 0,06, fíjate en la unidad, calorías sobre gramo por grado Celsius. La variación de T, que es temperatura final menos temperatura inicial, 318 menos 18 te da 300 grados Celsius. Lo siguiente es utilizar la fórmula, el calor igual a masa, calor específico, variación de T. Reemplazamos la masa 400, calor específico 0,06 y la variación de T, que es 300, que ya se calculó, ¿no? Reemplazamos, multiplicamos todo y me sale un valor de 7200 calorías. Date cuenta que solamente he colocado al final la unidad. A estos valores a ninguno le he colocado la unidad de medida. ¿Por qué? Porque ya antes de reemplazar yo debo tener bien claras las unidades de medida. O sea que debo verificar que la temperatura se mide en Celsius, que la masa se mide en gramos y que el calor específico se mide en calorías sobre gramo por grado Celsius, para que acá no haya ninguna confusión. Solamente reemplazo y al final le coloco de frente caloría. No va a haber ahí ninguna confusión. Es muy simple. Segundo problemita, dice qué cantidad de calor se debe suministrar a 500 gramos de un pedazo de cobre para elevar su temperatura desde los 30 grados Celsius hasta los 250 grados Celsius, y el calor específico se te va a dar, en este caso del cobre, 0,09 calorías sobre gramo por grado Celsius. Lo primero que debes hacer es identificar tus datos, tu masa 500 gramos, tu calor específico 0,09 calorías sobre gramo por grado Celsius, y la variación de T, que es temperatura final menos temperatura inicial, 250 menos 30, 220 grados Celsius. Te darás cuenta que estoy insistiendo mucho en la unidad de medida, de eso debes de tenerlo bien en cuenta. Si la unidad de medida es la correcta, no va a haber ningún problema en la respuesta. Ya tienes que fijarte bien. Luego utilizamos la ecuación, que ya la conoces también. Como dije en el problema anterior, solamente colocas los números, los valores, ya no coloques la unidad de medida de todos. Te vas a confundir. Valores, multiplicas y al final de frente calorías. Y se acabó el problema. Ya no estás que multiplicando, que dividiendo la unidad, ya no. De frente el valor y la caloría al final. Ahora nos toca hablar
un poquito más del poder calorífico. En el tema anterior lo mencioné, pero no profundicé. Vamos a ver ahora ejercicios de poder calorífico. Poder calorífico es el calor que se libera en el proceso de combustión de un cuerpo, combustible. El poder calorífico se mide como la cantidad de calorías o kilocalorías que se desprenden o que se liberan en la combustión de 1 kilogramo de ese material o de esa sustancia o de ese combustible. Para el poder calorífico hay un cuadrito porque cada sustancia tiene su respectivo poder calorífico, que se mide en kilocalorías sobre kilogramo. Mira, ve, tienes varios. ¿Te los vas a memorizar? No, no hace falta, porque en los problemas se te va a dar para que se te haga más sencilla la operación, digamos, ¿no? Que puede ser de multiplicación o división, como vas a ver más adelante. Bien, entonces vayamos ahora a lo que nos interesa, que es la parte práctica. Primer ejercicio de poder calorífico. Dice, 1 kilogramo de hulla puede liberar 8000 kilocalorías en su combustión. Como libera 8000 kilocalorías en su combustión, significa que su poder calorífico es de 8000 kilocalorías por cada kilogramo que está aquí, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto de calor se libera en la combustión de 4,8 kilogramos de hulla? Veamos. Hagamos de esta forma. 1 kilogramo de hulla me libera 8000 kilocalorías, obviamente por cada kilogramo. La pregunta es, 4,8 kilogramos de hulla, ¿cuánto calor liberarán? ¿Qué se hace? Es una regla de 3 siempre directa, ¿cierto? Si aumenta la masa, aumenta el calor. ¿Qué hacemos? Multiplicamos la cantidad de masa por el calor que se desprende. 4,8 kilogramos por 8000 kilocalorías sobre kilogramo. Recuerda que así se mide el poder calorífico. Esto es para 4,8 kilogramos. Y ahora se van los kilogramos, los kilogramos, y multiplicando 4,8 por 8000 sale 19200 kilocalorías. Y esa es la respuesta. Hay que multiplicar. Es muy simple, ¿no? Porque si para 1 kilogramo es esta cantidad, para 2 lo multiplico por 2. Para 3 por 3, por 4,8 lo multiplico por 4,8 a los 8000. Pregunta número 4. 1 kilogramo de gasolina puede liberar 10.000 kilocalorías por kilogramo. Acá ya te pongo muy específico el valor y la unidad de medida, ¿no? Del calor que desprende 1 kilogramo de gasolina. ¿Cuántos kilogramos de gasolina se necesitan para producir 38.500 kilocalorías de calor? Veamos, tomemos datos. 1 kilogramo de gasolina me libera 10.000 kilocalorías de calor. Ahora yo quiero saber cuántos kilogramos de gasolina se necesitan para liberar 38.500 kilocalorías. Aquí te das cuenta que la regla de 3 siempre es inversa, ¿no? Yo quiero saber más bien cuántos kilogramos de gasolina han liberado esta cantidad de calor. Eso quiere decir que ya no voy a multiplicar, ahora voy a dividir. Aquí está la operación. X, que es la cantidad de kilogramos de gasolina que resultan de esa combustión, tengo que dividir la cantidad de calor entre la masa. 38.500 sobre 10.000. Y eso me sale 3,85 kilogramos de gasolina, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de la gasolina. Y para reforzar y para ir terminando también, otro problemita con la hulla. La hulla es otro combustible. 1 kilogramo de hulla puede liberar 8000 kilocalorías en su combustión, o sea que su poder calorífico es de 8000 kilocalorías por cada kilogramo, ¿no? Como en el problema número 3, idéntico. ¿Cuánto de calor se libera en la combustión de 2,8 kilogramos de hulla? Bien, recolectemos datos. Decimos, 1 kilogramo de hulla me va a liberar 8000 kilocalorías. ¿Qué quiero saber yo? Entonces quiero saber cuánto calor me va a producir 2,8 kilogramos de hulla. Lo mismo que en el problema 3. Si 1 kilogramo me da 8000, 2 me dará 16000 y 3 y así sucesivamente. Más sencillo es multiplicar, ¿no? 2,8 por 8000. Le he colocado la unidad para que te des cuenta que simplificamos 2 kilogramos para que me quede kilocalorías. Entonces 2,8 por 8000 sale 22.400 kilocalorías de calor.
Y eso fue todo. Así se halla el poder calorífico. No te vayas a angustiar por el poder calorífico de la sustancia. Se te va a dar de esta forma, como en el problema 3, bien claramente con su unidad, o así como en el problema 5 y el 3 para que lo identifiques. Pero esas son las dos formas que se te puede dar un ejercicio. Bien chicos, espero que la clase haya sido clara, que se haya entendido. Ya hemos reforzado el tema de calor. Cualquier duda que tengan vía intranet o en las sesiones Zoom que tengamos más adelante. Cuídense, nos vemos.